para ver el último tema de lo que es el capítulo 20, que es acerca de la segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica explica, ya lo habíamos empezado a hablar de manera teórica, lo que explicaba era lo siguiente, era que nosotros teníamos una máquina térmica cualquiera y lo que sucedía es que una máquina térmica nunca iba a ser perfecta. ¿Por qué nunca iba a ser perfecta? Porque siempre íbamos a tener una parte de energía que se estaba saliendo del sistema. Entonces, lo que sucede con una máquina térmica es que necesitamos trabajar entre dos recipientes, uno de temperatura alta y uno de temperatura baja. ¿Por qué entre temperatura alta y baja? Porque recordemos, ¿qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Nos dice que el calor va desde temperatura más alta, de manera natural, sí, sin forzarlo, el calor va de temperatura más alta a temperatura más baja. Entonces lo que sucede es que del recipiente en temperatura alta puede ser, imagínense ustedes que ese recipiente, o sea, le damos la idea de ser un recipiente, pero en realidad puede ser como un horno, puede ser una fogata, eso es en una temperatura alta que estamos tomando. Entonces, ese es el depósito de temperatura alta. Entonces tomamos calor de ahí, tomamos ese Q que le llaman ahí Q de entrada. Vamos ahí a un Q de entrada. Venimos en la máquina térmica, aprovechamos una parte, sale en forma de trabajo. Esto, recuerden que trabajo lo que generaba era movimiento. Pero algo que no consideramos en la segunda ley es que, en la primera ley, perdón, es que existía una parte del calor que se perdía. Entonces, aquí en la segunda ley ya lo empezamos a considerar, ya empezamos a decir, ok, hay una parte de calor que está saliendo del sistema, que no se aprovecha, es decir, es como un residuo. De hecho, uno de los problemas menciona que el depósito que está en temperatura baja está a 300 Kelvin. 300 Kelvin, por ejemplo, si ustedes vienen y lo pasan eso a Celsius, es decir, que le restan 273, estos son 27 grados Celsius. ¿Qué recipiente puede estar a 27 grados Celsius? Pues básicamente cualquier cosa que esté a temperatura ambiente. Entonces, realmente el depósito de temperatura baja se le dice depósito por darnos una idea, ¿sí? Pero realmente el depósito de temperatura baja puede ser el medio ambiente. O sea que nosotros podemos tener una máquina funcionando y hay una parte de calor que se está yendo a un depósito de temperatura baja que es el mismo medio ambiente. Entonces, una parte de energía se aprovecha y otra se va al medio. Aquí era el ejemplo que les ponía, como por ejemplo cuando un ventilador está malo y ustedes sienten que la parte de arriba se está calentando. Entre peor esté funcionando el ventilador, más caliente van a sentir que esté la parte del motor. ¿Por qué? Porque más energía no se está convirtiendo en trabajo y está saliendo por la coraza. Entonces, ese es uno de los detalles. Bien, en la segunda ley de termodinámica, esta estudia procesos. De hecho, aquí lo menciona y por eso tenemos este párrafo acá. Estudia un proceso cíclico. ¿A qué se refiere con que sea un proceso cíclico? Lo que se refiere es que si yo vengo y hago la gráfica, recordar que esta gráfica se le llama gráfico de presión-volumen, ¿sí? La gráfica de un proceso termodinámico siempre está en presión-volumen. Lo que va a suceder es que el gráfico, si no recordamos, iba como de esquina a esquina, ¿sí? O sea, estaba primero en un punto, después se iba a otro, después se iba a otro, y después se iba a otro. No necesariamente así como está en líneas horizontales y verticales, no necesariamente así. Pero a nosotros cada esquina o cada puntito nos representaba un estado. Por ejemplo, este es el estado 1, este es el estado 2, este es el estado 3.
Este es el estado 4. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica con que sea una figura cerrada? Nos está diciendo que al final del proceso venimos del estado 4 y nos vamos a caer al mismo estado 1. ¿Eso qué significa? Es como que si nosotros estuviéramos recorriendo una pista de carrera. ¿Qué es lo que sucede con una pista de carrera? Ustedes salen de un punto y vuelven al mismo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el gas está cambiando de propiedades, pero al final regresa a lo mismo. Entonces, lo que dice es lo siguiente: como el estado 1 y el primer estado y el último son iguales, se dice que la energía interna, el cambio de la energía interna, recordar que esta fórmula era cambio de U, que eso es U final menos U inicial. Eso es lo que significaba el triangulito. Pero lo que nos dice lo que nos decía la primera ley era: si teníamos el cambio de energía interna, esto era igual a energía interna final menos energía interna inicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los procesos cíclicos? Lo que sucede es que el estado final y el estado inicial son exactamente iguales. ¿Eso qué significa? Que todas sus características son iguales, por lo tanto la energía también es la misma. Entonces, esta energía final es igual a la energía inicial, entonces esa resta es 0. Y eso nos simplifica nuestra ecuación de primera ley, que nos decía que cambio de calor era igual a cambio de trabajo más cambio de energía interna, pero como la energía interna no cambia, entonces la ecuación de primera ley para procesos cíclicos nos queda como cambio de calor es igual a cambio de trabajo. Y ahora pues solo incluimos acá que esta pequeña cantidad, ese cambio de calor, pues lo vamos a estar restando el calor que entra a la máquina térmica menos el calor que sale. Entonces, al momento de aplicar la segunda ley de termodinámica a procesos cíclicos, la energía interna se hace 0. Entonces eso se cancela. Y la idea de un proceso cíclico en un gráfico es que siempre va a ser una figura cerrada, es decir, que el punto inicial va a ser el mismo punto final. Entonces, como nos vamos a olvidar de energía interna, ¿cuáles son las variables con las que vamos a estar trabajando? Pues vamos a estar trabajando con calor de entrada, el calor de salida que va para el depósito fríos, el calor de salida que le llama Q de salida, pero le podemos poner QS así porque se va a entender, y QE para decir calor de entrada y calor de salida. Y pues el trabajo es básicamente la resta de esos dos. Entonces, esta cuestión de que sea la resta pues viene desde un punto de vista más lógico, como si lo que me ingresa al sistema es calor de entrada, lo que sale del sistema que no aprovecho es calor de salida, entonces la resta de esas dos cosas es lo que yo estoy aprovechando, y es el trabajo. A eso que nosotros aprovechamos pues es el trabajo. Entonces de ahí surge esta primera ecuación que tenemos por aquí. Cambio de trabajo es igual a calor de entrada menos calor de salida. Surge del hecho de que la energía interna se hace 0, porque son procesos cíclicos, y surge del hecho de que ya tenemos dos tipos de calor. Uno que se puede aprovechar y otro pues que ya se desperdició. Como aquí ya estamos hablando de que una parte del calor se está perdiendo y otra parte se está aprovechando, nosotros necesitamos establecer esto. Nosotros podemos establecer una eficiencia. ¿Qué es una eficiencia? Es una medida de qué tanto yo aprovecho. Por ejemplo, si yo digo que voy a estudiar 1 hora, o sea que son 60 minutos, pero realmente estudio media, porque los primeros 30 minutos me los tardé ordenando, yo tengo una eficiencia de 30 entre 60 por 100, porque esto siempre es un porcentaje, de un 50%. A eso es la eficiencia. La eficiencia es un concepto que se puede aplicar a cualquier cosa. En termodinámica viene a ser el primer vistazo a ese concepto,
que pues en la vida también se puede aplicar básicamente a cualquier situación. Entonces, aquí nos dan una ecuación para poder calcular la eficiencia de un proceso termodinámico, que es trabajo de salida entre trabajo de entrada. Que sea trabajo, no necesariamente, sí, solo es realmente eficiencia, como se puede aplicar a cualquier cosa. Nosotros podemos decir simplemente es la salida entre las entradas, es decir, lo que aprovecho entre lo que pude haber aprovechado, entre el total. Entonces, según la ecuación que habíamos sacado anteriormente, eficiencia es igual a calor de entrada menos calor de salida entre calor de entrada. O sea, lo que yo pude aprovechar, que eso era trabajo, lo que yo aproveché, que era trabajo, entre lo que pude aprovechar, que era calor de entrada. Entonces, al momento de calcular la eficiencia, sí hay que tener un pequeño cuidado. Esto tenemos que multiplicarlo siempre por 100, porque estos son porcentajes. Entonces, la fracción que anoté la multiplicamos por 100. Bien, aparte de los procesos termodinámicos, los usuales, hay un proceso que se llama el ciclo de Carnot o el proceso de Carnot. Este proceso es totalmente ideal y no es que no tenga pérdidas, siempre tiene pérdidas, pero son las mínimas. Bajo ese criterio se formó el proceso de Carnot, que era el proceso más cercano a lo perfecto. No existe una máquina de Carnot, o sea, no es posible construirla, pero pues nos sirve como referencia para medir qué tanto es lo que podemos aprovechar de esta máquina. Por así decirlo, si la eficiencia de un ciclo Carnot es de 70, pues entonces a lo mucho que voy a llegar con una máquina normal es a algo cercano a 70, arriba de eso. Bien, entonces básicamente lo que tiene aquí es mucha teoría. O sea, hay mucha teoría detrás de todas estas variables, pero en cuanto a problemas, la forma de resolverlos no es muy compleja, de hecho. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema, el 20.24. Durante un ciclo completo, un sistema absorbe 600 calorías de calor y lanza 200 calorías al medio. ¿Cuánto trabajo se realiza? ¿Cuál es la eficiencia? Siempre vamos a estar representando nuestro sistema por medio de un cuadrado, ¿sí? Entonces siempre dibujamos un cuadrado, pero ahora pues ya no vamos a estar analizando si está entrando, si está saliendo. Lo que se absorbe es el calor de entrada, que es calor de entrada, que es de... Nos preguntan cuánto trabajo se realiza y cuál es la eficiencia. Ok, según la ecuación que teníamos arriba era simplemente trabajo era igual a calor de entrada menos calor de salida. Entonces solo tenemos que restar esto. Trabajo es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Entonces eso es 600 menos 200 y eso nos daría un total de 400 calorías. Que eso es el trabajo que se está aprovechando. Ok, eso contesta la primera pregunta. ¿Cómo contestamos la segunda? Pues eficiencia. Eficiencia era calor de entrada menos calor de salida, o lo que se aprovecha entre lo que se invierte. Lo que se aprovecha son 400. Lo que se invirtió fue lo que se absorbió, los 600. Y esto pues simplemente venimos, dividimos 400 entre 600 y eso lo multiplicamos por 100. Eso nos va a dar un total de 66.67
o 66.7%. Entonces, y de esta manera pues se resuelve.